Buenos días niños, soy el profesor John. En el día de hoy, en esta asignatura de Ciencias Naturales, aprenderán sobre el ciclo reproductivo de las plantas y sus etapas. Ruego hacer silencio y prestar mucha atención. Empezamos. Todos los seres vivos poseen algún tipo de reproducción, es decir, un mecanismo para continuar con la especie y garantizar la preservación del ciclo reproductivo, la cual hablaré de sus siguientes etapas. Como en etapa 1 tenemos lo que es la germinación o brote, que es un proceso en el cual la semilla se puede transformar en una pequeña plantita donde comenzará a crecer. Toda semilla necesita para germinar humedad, luz y calor. Esto lo que nos quiere decir que en la etapa de germinación va a pasar por lo largo de su vida para poder desarrollarse. En la etapa 2 tenemos lo que es el crecimiento. Consiste en un proceso en el cual las plantas son capaces de transformarse dentro de lo que obtienen de la luz solar y el dióxido de carbono del aire y los nutrientes en energía para poder desarrollarse en tiempos más cortos, en donde las hojas van aumentando y comienzan a realizar la fotosíntesis. En la etapa 3 tenemos lo que es la reproducción. Es cuando el polen se fusiona con el óvulo de la semilla para formar nuevas plantas, donde se obtienen a través de la dispersación para volver a germinar. Lo que nos quiere decir es cuando la fecundación entre los gametos masculinos y femeninos tienen una buena conexión. En la etapa 4, que es la muerte, es cuando la planta llega a su etapa final, dejando de vivir y sus estructuras se comienzan a descomponerse, sirviendo como abono para su siguiente ciclo. Tipos de reproducción dentro de las plantas. Tenemos lo que es la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual se da en las especies que poseen floración, dado en que las flores se hallan órganos sexuales y en algunas plantas que pueden ser hermafroditas, lo que nos quiere decir que poseen ambos sexos, mientras que otras plantas poseen un solo sexo definido, en el cual se puede producir la fecundación, y este es el método reproductivo más común de las plantas, donde se van a multiplicar de manera sexual, femeninas y masculinas, en el cual se llevará a cabo la gestación de la semilla para el desarrollo de una nueva planta. La reproducción asexual, este método consiste en la reproducción sin flores, no necesita de polinización, por lo que sus organismos poseen una copia del ADN, que son idénticos a su progenitor. Lo que nos quiere decir es que no tienen tallo ni raíces, por lo que la planta ya es idéntica a su progenitor, no intervienen los gametos masculinos ni femeninos y así pueden desarrollarse. Bien. El proceso de la reproducción asexual dentro de las mitosporas es el cual las mitosporas producen a partir de las células de una planta. Se va a crear una nueva planta idéntica gracias al proceso de la mitosis. Esto nos habla del proceso de la mitosis, donde las esporas son originarias por la mitosis y están consideradas como una modalidad de reproducción asexual, y lo más común es verlas en hongos, musgos y helechos. Y la reproducción vegetativa, en la cual se produce de una célula madre o de células en donde pierden su identidad inicial, poseen iguales características según las condiciones de su crecimiento. Los propágulos son parte de una planta que cuando se dispersan pueden crear otra, puede ser idéntica, pero estas se producen asexualmente, obteniendo nuevas plantas. La apómisis, donde poseen óvulos diploides generando semillas sin la necesidad de ser fertilizadas. No necesitan de una fusión de sus gametos masculinos ni femeninos, porque ya son iguales a su progenitor. Y como ejemplo de la reproducción asexual, se tiende a reproducir de varias formas, tales como multiplicándose por semillas dentro del rizoma, así como los bulbos, entre otras posibilidades. Estos mecanismos se forman naturalmente, con fines de mejorar su genética, y como dos tenemos el órgano reproductor femenino, está dentro de la naturaleza, se pueden multiplicar, la cual se encuentra localizado en las plantas vasculares como los helechos y leucopodos, que son creadas a partir de los tejidos celulares vegetales y medio de los
de los flagelos mientras son dispersadas. Y como la actividad, tenemos en la aplicación de Canva realizar un mapa mental y desarrollar los siguientes temas, generando un enlace de la presentación de manera pública. Como primera pregunta, tenemos ¿qué es la reproducción sexual en las plantas? Como segunda pregunta tenemos escriba 2 ejemplos de la reproducción sexual en las plantas. Y como última pregunta tenemos investigar 2 ejemplos de reproducción asexual en las plantas. Muchísimas gracias por su atención.